Supercrack Estrella presenta Inseparables, la serie de las élites. El deseo del ser humano de fabricar vida artificial no es, ni mucho menos, nuevo. Antes de que naciese Frankenstein, la mitología clásica ya jugaba a dar forma al hombre de la mano de Prometeo. El científico estadounidense Craig Venter marcó un hito con el primer genoma artificial de la historia, pero, más allá de copiar a la naturaleza, ¿hasta qué punto se puede inventar la vida, inventar un nuevo ser vivo? Dos gemelas ginecólogas, protagonizadas por Rachel Weisz, se dan la tarea de ayudar a una mujer al momento de dar a luz, pero estas prácticas son poco éticas e ilegales. La serie Inseparables es un thriller psicológico que se estrena de forma exclusiva en Prime Video este 21 de abril de 2023, dirigida por la guionista y dramaturga británica Alice Birch junto a Sean Durkin, Lauren Wolfstein, Karena Evans, Karin Kusama. La serie está basada en el clásico del cineasta canadiense David Cronenberg, Death Ringers de 1988. En Inseparables, Birch nos presenta una trama sobre dos hermanas gemelas, interpretadas por Rachel Weisz. Ambas son médicas ginecólogas, se convierten en un éxito en el mundo de la medicina gracias a su gran talento, su don de gentes y su capacidad para trabajar juntas de forma casi telepática. Sin embargo, ambas tienen una misión clara: crear diferentes formas para ayudar a la mujer a dar a luz. El problema con todo esto es que los métodos que ellas suelen usar son ilegales. Contiene spoiler de la serie. Básicamente quieren crear vida humana sin la participación del hombre y de la mujer, jugar a ser Dios. Algo muy satánico. De hecho, la palabra Satanás ya aparece en el primer capítulo, donde los primeros 5 minutos no es apto para estómagos sensibles. Sinopsis original. Las gemelas Mantle son brillantes, exitosas y lo comparten todo, incluidos sus amantes. Ambas son ginecólogas y tienen una misión: transformar la práctica en las que las mujeres dan a luz. Su proyecto empieza en Manhattan, donde serán pioneras de un estudio médico que roza lo ilegal, porque están dispuestas a desafiar los límites de la ética con tal de llevar la atención médica de la mujer a la vanguardia. Diálogos desternillantes, disparatados, mordaces, brutales y perfectamente ejecutados que ponen de manifiesto tanto la brillantez del equipo de guionistas como la increíble habilidad de los actores de la serie. En esta nueva versión, la historia seguirá a un par de gemelas ginecólogas obstetras, cuya misión en la vida es cambiar la forma en que nacen las mujeres, incluso si necesitan realizar experimentos ilegales. Ambos tienen éxito en sus trabajos y lo comparten todo: sustancias peligrosas, amantes y un deseo inquebrantable de hacer lo que sea necesario, lo que incluye traspasar los límites de la ética médica en un esfuerzo por desafiar las prácticas obsoletas, poniendo la salud de la mujer por encima de todo. Otras películas de David Cronenberg son del mismo estilo que la serie, por ejemplo Crímenes de Futuro, Crimes of the Future, 2022, del maestro David Cronenberg, una película situada en una suerte de retrofuturo, donde los hombres han continuado su evolución. Su umbral del dolor ha disminuido mucho y algunos de ellos han desarrollado mutaciones que les permiten generar órganos nuevos sin aparente funcionalidad. Saul Tenser, Viggo Mortensen, es uno de esos hombres, pero desde su condición de artista se somete a extirpaciones públicas de esos órganos abdominales que previamente han sido tatuados por su amante, una cirujana llamada Caprice, Lea Seydoux. Ya ella no es la que usa el bisturí, es un robot el que opera bajo su comando en una especie de sarcófago que parece el caparazón de un insecto. De hecho, todas las máquinas y aparatos, camas, sillas, controles remotos, en Crímenes del Futuro semejan el exoesqueleto de los artrópodos. Todas son estructuras orgánicas que parecen adherirse a quien las usa. En Saul se concentran las dos vertientes temáticas de este filme. Por un lado, el padecimiento, pues parece que la tasa de aparición de esos órganos, que de alguna forma son tumores, se ha ido aumentando y no son tan inocuos, dificultándole la ingesta y deglución de los alimentos. Y por otro lado, el placer, pues al no sentir dolor, las cirugías que Caprice le practica se convierten en un estímulo erótico. El corte de los tejidos y el paso del bisturí entre la carne son la nueva forma de penetración, la nueva manera de tener sexo. Si en el presente la intervención de la piel mediante el tatuaje es una forma de exhibición hedonista y de placer, amén de todo lo simbólico que resulta, en ese futuro es la intervención de los órganos internos y su extracción lo que genera excitación. Ya puedes imaginar que si esta película es así de fuerte, el Riser, la serie es también con escenas muy fuertes, y es que las mentes de esta élite es muy extraña. Me recuerda un poco a esa película de un cubo, titulada Puerta al Infierno.
El dolor es placer según la historia de esa película, donde un cubo abría las puertas del infierno por donde entraban los arcontes. Quizá lo que puede llegar a despistar al espectador de Inseparables es que la historia está inspirada en hechos reales, no parte de un argumento ficticio o una idea original del cineasta. Así es, los gemelos Mantle existieron, aunque verdaderamente su apellido era Marcus. En 1975, la policía encontró a los cadáveres de los dos hermanos en el suelo de su apartamento, rodeados de basura. Los Marcus eran ginecólogos centrados en el tratamiento de la fertilidad, que cayeron en la adicción a las drogas, como los personajes a los que da vida Jeremy Irons. A Cronenberg le resultó interesante una novela basada en la escandalosa vida de estos hermanos, Twins, 1977, escrita por Barry Wood y Jack Heasland, y quiso llevarla a la gran pantalla a principios de los 80, sin embargo no fue hasta 1988, después de estrenar otras 3 películas, y una vez resueltas numerosas discusiones con los productores, cuando por fin se consiguió financiación y pudo dar comienzo el rodaje de uno de los trabajos más recordados, oscuros y perversos, de David Cronenberg. La extraña muerte de los gemelos ginecólogos Stewart y Kirill Marcus. El 19 de julio de 1975, el manitas de la construcción, Bill Terrell, respondiendo a las quejas de un mal olor proveniente de un apartamento cerrado con llave en el 10º piso en 460 y 63 de St. y York Ave. En la ciudad de Nueva York, descubrió los cuerpos del Dr. Kirill Marcus y su hermano gemelo, el Dr. Stewart Marcus. Como se informó por primera vez en el New York Daily News, Kirill estaba acostado boca abajo en la cama con un par de pantalones cortos. El cuerpo de Stewart fue encontrado en el piso de otra habitación cerca de una cama idéntica, acostado boca arriba y completamente desnudo. El personal de mantenimiento le dijo a la policía que el lugar estaba desordenado, con grandes cantidades de dinero en efectivo esparcidas por todo el apartamento. Más tarde resultó ser aproximadamente $22, aunque no había signos de lucha. Uno de los sillones estaba cubierto de excrementos humanos. Hubo informes contradictorios de que ambos hermanos vivían en el elegante apartamento del Upper East Side, pero el portero dijo que era el lugar de Kirill y que solo él vivía allí. Los hermanos gemelos tenían alrededor de 40 años. El médico forense declaró que, en términos muy generales, parece que Stewart había estado muerto durante 4 días cuando lo encontraron, y Kirill había estado muerto solo 2 días. Sus muertes se consideraron extrañas ya que no había signos de violencia. El médico forense dijo que se realizarían más pruebas para determinar si podrían haber muerto por alguna droga o sustancia química. El oficial del médico forense realizó más de 30 pruebas químicas en los cuerpos de Stewart y Kirill Marcus y aún no pudo determinar qué mató a los gemelos ginecólogos. A pesar de los informes de que su apartamento estaba lleno de basura, incluidas botellas de licor y medicamentos recetados, según un informe, más de 100 botellas de medicamentos, no había rastros de alcohol, barbitúricos, narcóticos o depresores en sus sistemas. Los doctores Kirill y Stewart Marcus eran médicos de renombre nacional afiliados al New York Hospital Cornell Medical Center, hoy parte del complejo médico que ocupa varias cuadras de la ciudad en 68 Th y York, Cornell Medical College, Sloan Kettering Cancer Center, etc. Los gemelos tenían los títulos de profesores asistentes clínicos de obstetricia y ginecología y eran codirectores de la clínica de infertilidad del Hospital de Cornell. Ambos publicaron artículos influyentes en algunas de las principales revistas médicas. Algunos señalaron factores estresantes y cambios en los últimos meses. El Dr. Stanley Birnbaum del Hospital de Nueva York informó al New York Daily News que los médicos eran muy dedicados, callados y concienzudos, pero que parecían haber tenido algunos problemas emocionales durante el último año. Un vecino del 10º piso en su apartamento de Sutton Terrace se lo dijo sin rodeos. Eran bastante raros. El portero de un departamento de East Side donde Kirill solía recoger a sus 2 hijas en el departamento de su ex esposa comentó: hace 2 años, se veía bien. Pero últimamente se veía horrible. Destartalado, flaco. Desde el verano pasado, diría que perdió al menos 20 libras. Parecía demacrado, muy enfermo. El personal del New York Hospital dijo que Stewart Marcus siempre había permanecido soltero. En el otoño de 1975, Linda Wolfe escribió un artículo para la revista New York llamado La extraña muerte de los ginecólogos gemelos. Wolfe era ensayista y es más conocida por su libro Wasted, The Prepie Murder, sobre el asesinato en 1986 de Jennifer Levin, de 18 años, que fue encontrada estrangulada en Central Park, junto al Museo Metropolitano de Arte.
Robert Chambers fue arrestado rápidamente. Los dos habían salido una vez y habían sido vistos juntos la noche anterior en Dorian's Red Hand, un bar cerca del museo en 84 Th Street. Wolfe había sido una vez paciente de Stewart Marcus. Ella había experimentado de primera mano el extraño comportamiento del doctor. Durante una visita, Stewart Marcus comenzó a gritar y gritar a Wolfe, hasta que intervino su marido y la pareja salió furiosa de su oficina. Durante años, ambos hermanos habían estado tomando dosis masivas de Nembutal, pero como no había signos de drogas en sus sistemas en el momento de la muerte, los expertos médicos finalmente concluyeron que los gemelos murieron por abstinencia después de un intento desesperado por dejar su hábito de medicamentos recetados. Algunos cuestionaron esta decisión ya que no hubo signos típicos de abstinencia en el momento de la muerte. No hubo hematomas, mordeduras en la lengua ni hemorragia cerebral. Se realizaron nuevas pruebas y se revisó la determinación para concluir que Stewart podría haber muerto por abstinencia, pero no su hermano menor, Kirill. ¿Cómo murió Cirilo? Aún más extraño, Kirill había sobrevivido a su hermano por varios días, y se lo observó salir del apartamento, solo para finalmente regresar y morir más tarde junto a Stewart. ¿Por qué Kirill se fue del apartamento y luego por qué decidió regresar? Los gemelos crecieron en la década de 1930 en Binghamton, Nueva York, y luego en Bayonne, Nueva Jersey. No gemelos idénticos, aunque los dos se parecían, los hermanos siempre estuvieron juntos desde la infancia hasta sus años escolares. Ninguno era atlético, sin balones de fútbol para los hermanos Marcus. Su padre médico les compró un juego de química, disfrutaron jugando al doctor, no parecían necesitar a nadie más que a ellos mismos, comentó un compañero de clase. Los gemelos vestían camisas blancas similares, con corbatas y chaquetas, eran formales todo el tiempo, como si no pudieran soportar enfrentarse al mundo sin ponerse algún tipo de máscara. La ex prometida de Stewart dijo, los gemelos eran snobs. Después de la escuela de medicina, cuando los hermanos Marcus comenzaron juntos sus residencias médicas, un compañero de estudios comentó, eran esquizoides. Cuando hablaban contigo, y la mayoría de las veces no hablaban con nadie, solo entre ellos, tenías la clara impresión de que sus respuestas eran artificiales, que en realidad no tenían las emociones que otras personas tenían, sino que eran imitando las emociones de los demás, tratando de imitarlos. Los antiguos pacientes estaban igualmente preocupados. Una mujer que finalmente dio a luz a mellizos comentó cómo Stewart, su obstetra, recibió la inminente noticia con desdén y desdén. Era como si dar a luz a mellizos fuera algo demasiado especial para alguien como yo, ofreció otro. Tenerlos presentes fue horrible. Uno revisó con sus dedos para ver cuánto estaba dilatado. Luego llamó a su hermano y le hizo comprobar también. Luego lo hicieron de nuevo. Ya era lo suficientemente doloroso tener una persona revisando la dilatación, insoportable tener dos personas haciéndolo, también era, debo añadir, totalmente innecesario. Pero lo hicieron de todos modos. Era como si uno no pudiera soportar hacer algo sin compartir lo que estaba haciendo con su hermano. Solo una vez se separaron los gemelos, cuando Stewart fue trasladado brevemente al Hospital Universitario de Stanford. Dentro de un año estaba de regreso en Nueva York y comenzó una práctica privada con Kirill. En los años 60 prosperó su práctica médica, hicieron investigaciones y publicaron en muchas revistas científicas. Fueron coautores de lo que se consideró un libro de texto clásico, Avances en obstetricia y ginecología. No se sabe en qué momento entraron en sus vidas los medicamentos recetados, pero en la década de 1970 se habían vuelto adictos a los barbitúricos y las anfetaminas, todo el tiempo dando a luz a bebés y realizando procedimientos médicos. Su comportamiento se volvió arrogante y errático. Un día, Kirill arrojó una bandeja de instrumentos esterilizados a un paciente. A menudo llamaba a pacientes de restaurantes como P.J. Clarke's y divagaba con historias como la de una mujer a la que afirmaba haber tratado por las secuelas de tener relaciones sexuales con un animal. Su manitas de construcción, Bill Terrell, creía que en 1972 Kirill sufrió una sobredosis. Terrell estaba pasando por el pasillo cuando escuchó un zumbido proveniente del interior del apartamento de Kirill. Tocó, luego golpeó la puerta, pero nadie respondió. Terrell, alarmado, llamó inmediatamente a Stewart y le dijo: «Hay algo que no es del todo kosher en la casa de tu hermano, creo que necesita tu ayuda». Terrell dijo que Stewart luego colgó el teléfono durante aproximadamente 90 segundos. Terrell dijo que tenía la sensación de que, de alguna manera, Stewart estaba consultando las ondas de aire, comunicándose con su hermano.
Otros han especulado que también puede haber estado considerando cortar los lazos con Kirill en ese momento, o simplemente tomarse el tiempo para recuperarse, sin duda estando en un estado propio inducido por las drogas. Después de lo que pareció una eternidad, Terrell finalmente escuchó. Tienes razón, él necesita ayuda, llegó en un momento. Stewart y Terrell encontraron a Kirill completamente vestido e inconsciente en el vestíbulo de su apartamento, fue reanimado, hospitalizado y luego regresó rápidamente a su práctica viendo pacientes, aunque se ha sugerido que Kirill sufrió un derrame cerebral durante esta sobredosis que puede haber causado daño cerebral. Para 1974, su sala de espera, una vez abarrotada, se había vaciado, la oficina se ensuciaba, el alquiler no se pagaba, los hermanos arrastraban las palabras. La profesión médica siempre ha tardado en lidiar con los problemas entre ellos por temor a una demanda, pero en 1975 el presidente de obstetricia y ginecología del Hospital de Nueva York, el Dr. Fritz Fuchs, les dio a los hermanos Marcus un ultimátum: recibir tratamiento o renunciar. Los gemelos optaron por dejar su adicción a las drogas solos, sin ayuda. Se aislaron en el departamento de Kirill, abastecido con cenas de televisión y medicamentos anticonvulsivos. En algún momento, uno de ellos fue a una farmacia a recogerle una receta de barbitúricos. En algún momento entre el 10 y el 14 de julio, Stewart tomó una sobredosis de Nembutal y murió. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más raras. Después de la muerte de Stewart, el portero del apartamento tuvo un encuentro con Kirill. El gemelo más joven parecía estar tratando de escapar. Saliendo del edificio, el portero notó la desorientación y fragilidad de Kirill y se ofreció a ayudar. Kirill lo apartó bruscamente con un "puedo arreglármelas solo", pero una vez en la calle, rápidamente se retiró al apartamento. De vuelta con Stewart, Kirill dejó una especie de nota de suicidio, colocó una copia de la novela de Iris Murdoch, Una derrota bastante honorable, boca abajo en medio de una de las habitaciones. El libro trata sobre dos hermanos y una figura traviesa y satánica llamada Julius, que apuesta a que puede romper la relación entre una pareja homosexual. Aparte de los trabajos médicos, fue el único libro encontrado en el apartamento. Después de colocar el libro, parece que Kirill simplemente se acostó y esperó a morir. Quienes les conocieron apuntaban que Stewart y Marcus tenían exactamente los mismos gustos, comían la misma comida y se divertían con los mismos pasatiempos, compartían la misma profesión en el mismo hospital, vestían de forma muy parecida y era muy difícil distinguir al uno del otro, puesto que ambos fomentaban la confusión. ¿Estamos a un paso de crear vida de la nada? Un equipo de científicos suizos anuncia que ha producido el primer genoma de una bacteria por ordenador. Un conjunto de genes de un ser que no existe todavía diseñado artificialmente. Te das cuenta que todos los mayores avances científicos están en Suiza. Allí está también CERN. Cada vez que en un laboratorio se descifra el genoma de un ser vivo, da igual que sea un hongo, un árbol, un animal o un homínido, la información descubierta pasa a formar parte de los fondos digitalizados donde se conserva el patrimonio genómico mundial, esa sucesión de letras de pares de bases moleculares, que encierran las instrucciones con las que la naturaleza fabrica un ser vivo, pasan a formar parte del acervo científico global. Uno de los centros donde se conserva esa información es el National Center for Biotechnology de Estados Unidos. Se trata de una base de datos donde se conserva la información necesaria para entender cómo funciona una bacteria, qué se hace para mejorar la productividad de una planta o qué provoca cáncer. Desde ayer, esa base de datos tiene también un extraño: el primer ADN completo de un organismo creado por ordenador, es decir, desde ayer, el patrimonio genémico de la vida tiene también las instrucciones de un ser no vivo, o al menos no vivo aún, simplemente confeccionado de manera digital en lugar de extraído de la naturaleza. Un paso más hacia el desarrollo pleno de la vida artificial, un paso más hacia el sueño o la pesadilla de crear una vida, de jugar a ser Dios. Desarrollado por investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. En una ocasión una persona de Baviera me dijo en el aeropuerto que Satanás vivía allí en Zúrich, y cada día tengo más claro que me decía la verdad. ¿Es posible crear vida con ADN artificial? ¿Se está experimentado con esto en la Antártida en secreto? ¿Será la Antártida donde experimentan con todo esto?
Algunos autores afirman que estamos viviendo los inicios de lo que se conocerá como la era de la biología molecular, de la cual se estima un impacto quizá mayor o por lo menos equivalente al descubrimiento y desarrollo de la energía atómica, que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX. Durante las últimas décadas, hemos acumulado una enorme e invaluable cantidad de datos sobre la naturaleza de la información genética. Nuestro conocimiento es especialmente sólido en las bacterias, que son los organismos celulares más simples y más abundantes en la Tierra. Gracias al inmenso arsenal de nociones que hemos obtenido mediante el análisis de los más de 1000 genomas bacterianos que se han secuenciado hasta la fecha, tenemos una idea bastante clara acerca de cómo funcionan estos microorganismos, en qué forma interactúan unos con otros, con cuáles patrones se encienden y se apagan dependiendo de las condiciones ambientales, y cómo adquieren nueva información genética. Este almacén de saberes es en especial relevante, ya que nos permite analizar, a semejanza de un ingeniero cuando revisa los planos de un edificio complejo, el plano de vida de un organismo. Un grupo creciente de investigadores afirma que ya poseemos un cuerpo de conocimientos de tal magnitud que podemos realizar nuestros propios diseños basados o inspirados en la naturaleza, y en consecuencia aseguran que estamos ante las puertas de lo que hoy en día, de manera tal vez un tanto presuntuosa, pero desde luego no infundadamente visionaria, empieza a ser denominado biología sintética. Una nueva disciplina. La biología sintética combina ciencia e ingeniería. Su objetivo es el diseño y construcción de sistemas biológicos artificiales, es decir, a partir de componentes ensamblados en un laboratorio. Se entiende por sintético a la conjunción o aporte de dos o más características, conocimientos, métodos o destrezas diversas, física, química, informática, matemáticas, ingeniería, virología, etc., que llevan al origen de un producto nuevo y diferente, como podría ser el caso de un virus o la transferencia de un material genético a otro organismo que no lo tiene, dando lugar a un resultado similar, mediante la manipulación genética. Revistas científicas y agencias de noticias han dado a conocer que la primera célula sintética ya es una realidad. Científicos del Instituto J. Craig Venter ensamblaron un genoma bacteriano y lo trasplantaron al citoplasma vacío de una bacteria similar, creando la primera célula autorreplicadora sintética. El equipo de Venter había logrado crear un genoma sintético y trasplantar un genoma de una bacteria a otra, pero en esta ocasión combinaron las dos técnicas. Es la primera célula autorreplicadora en el planeta cuya progenitora es una computadora, dijo Venter, en alusión al hecho de que su equipo convirtió un genoma que existía como información de computadora en parte de un organismo que se comporta como un ser vivo. Los científicos crearon el nuevo genoma usando secuencias de ADN, que inicialmente fueron ensambladas por una máquina, pero se usaron bacterias y células de levadura para unirlas y duplicar la información genética que contenían. Venter mismo sostuvo correctamente que su equipo no creó vida. Hemos creado la primera célula sintética. Definitivamente no hemos creado vida de la nada porque usamos una célula receptora para activar el genoma sintético, explicó. El trabajo del Instituto J. Craig Venter fue una demostración de principio, pero futuras células sintéticas podrían ser usadas para manufacturar medicamentos, biocombustibles y otros productos. Tan pronto como el año próximo, la vacuna contra la influenza que uno pueda obtener podría haber sido creada sintéticamente, declaró Venter. El científico dijo que el procedimiento puede ser un instrumento importante para manejar procesos biológicos. Con este método, científicos proyectan diseñar algas que puedan atrapar el dióxido de carbono y producir otro tipo de hidrocarbonos de utilidad en refinerías. También podría usarse en la creación de sustancias o ingredientes alimentarios y hasta en la limpieza del agua. Esto se convierte en una herramienta muy poderosa para tratar de diseñar lo que queremos que haga la biología. Tenemos una amplia gama de aplicaciones en mente, dijo Venter. Un uso adecuado. Su uso es cuestionable, se ha dicho. Esto refiere a la propiedad intelectual del descubrimiento. La patente y sus posibles usos pertenecen a Venter, lo que implica que él tiene derecho para utilizarla de acuerdo con sus intereses empresariales. Es muy interesante. ¿Sabe cómo Venter trabaja ya en la Antártida? ¿Quién sabe? Yo sospecho que en la Antártida están realizando experimentos prohibidos, creando nuevos seres humanos. Qué casualidad que aquí en la Antártida esté Venter. El volcán subglacial de las montañas Hudson entró en erupción por última vez hace 2300 años.
Un grupo de investigadores de la región de Murcia dirigido por el hematólogo Vicente García trabaja en el posible impacto de los flavonoides, sustancias vegetales, en la trombosis, y tras los primeros ensayos in vitro, plantean ahora, en colaboración con otros grupos europeos, el ensayo en humanos. Los doctores Craig Venter, presidente y fundador del J. Craig Venter Institute, JCVI, y Graham L. Collingridge, catedrático de neurociencia y director del Centro MRC de Plasticidad Sináptica de la Universidad de Bristol, han sido galardonados con los premios Cátedra Santiago Grisolia 2008. El científico Craig Venter abre el camino para la creación de organismos a la carta. Siempre lo digo, en la Antártida están creando un nuevo mundo secreto. Existe la posibilidad del uso de bacterias de laboratorio, células sintéticas, para la producción de sustancias tóxicas que se utilicen como armas biológicas, es decir, como instrumento del denominado bioterrorismo que amenaza la seguridad pública. Así, el mal uso de la ciencia profundiza las diferencias entre ricos y pobres y se vende al mejor postor. Empero, la biología sintética debe considerarse en la esfera de las condiciones de la vida social, como indica Marx. Antagónico, el mayor aporte, desde la perspectiva científica, es el hecho de que la estructura del genoma existiera solamente como información almacenada en una computadora, y que fuese posible transducirla en una estructura física. Así se abre un camino de enormes posibilidades teóricas e inimaginables aplicaciones, como es la clonación virtual, de la que ya nos ocuparemos en alguna futura entrega. En fin, todo descubrimiento o innovación científica implica contradicciones que estamos obligados a desentrañar para hacer de la ciencia un instrumento benéfico, y no opresivo y enajenante, para la humanidad. Lo más común es la manipulación genética para crear nuevas especies o perfeccionar las que ya existen. Los organismos modificados genéticamente se llaman transgénicos. Aunque tienen muchas ventajas, también plantean problemas éticos, a menudo motivados por los intereses y las malas prácticas de las multinacionales que hay detrás. La manipulación genética aporta muchos beneficios, la mejora de los cultivos es uno de ellos, supone importantes avances en la lucha contra enfermedades como la diabetes, algunos tipos de cáncer y otras dolencias hereditarias, ha hecho posible la insulina artificial. La terapia génica consiste en modificar el ADN de algunos virus, introducirlos en el cuerpo del paciente y hacer que trabajen para él, siguiendo las instrucciones de su nuevo código genético. El inconveniente es la práctica real. La industria de los transgénicos está hoy en manos de una o dos multinacionales privadas, su peso es muy grande económica y políticamente a nivel mundial. Una práctica real, entre otras muchas, es acaparar las tierras de los países invisibles, de África y Sudamérica, agotan sus recursos naturales, les llevan a más pobreza y, a veces, a grandes hambrunas. Otro inconveniente es el mal uso de la manipulación genética. ¿Quién establece dónde está el límite? ¿En manos de quién puede caer ese poder? Tiene implicaciones morales y aquí es cuando interviene la bioética. Por ejemplo, a través de la manipulación genética sería posible la selección artificial de seres humanos, fabricar personas con unas determinadas características para mejorar la especie, algo similar a la novela de Aldous Huxley Un mundo feliz. Hasta hoy, la ingeniería genética es lo más parecido a la vida artificial, aporta grandes beneficios a la humanidad, pero, para ello, es preciso que su uso y límites estén cuidadosamente regulados, y al final quién sabe si los hermanos gemelos Kirill y Stewart Marcus no están en algún lugar de la Antártida realizando experimentos, y solo simularon sus muertes. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.